Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio número 10 del trabajo práctico 2 de la electiva Introducción a Octave para Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Para comenzar a explicar este problema necesitamos conocer el principio de conservación de la masa, que aplicado a este sistema, como lo vamos a utilizar, se puede expresar como un balance que toma en cuenta todas las entradas y salidas de un fluido que entra y sale de un determinado volumen. En un determinado periodo, este balance de masa se expresa como la acumulación, un término de acumulación que es igual a las entradas menos las salidas. En este caso, para el estado estacionario, nosotros podemos decir que el término de acumulación es igual a 0, por lo tanto, nos queda que las cantidades de fluido que entran son iguales a las que salen. Este principio de conservación de la masa es lo que vamos a usar para determinar las distintas concentraciones en estado estacionario de un sistema de 5 mezcladores, que se encuentran interconectados por una red de tuberías. Podemos ver entonces que cada uno de estos reactores funciona como un subsistema en sí mismo y por lo tanto podríamos decir el balance de masa en realidad de todo el sistema se puede expresar como distintos balances de masa para cada uno de los reactores. Si nosotros vemos, mezcladores. Podemos ver entonces que para cada mezclador podemos hacer un balance de masa que tomaría esta forma, ¿no? Las entradas son iguales a las salidas. En el caso del mezclador número 1 podemos ver que la entrada sería el caudal de entrada por la concentración, esto sería una alimentación externa, más lo que ingresa del mezclador 3 es igual a lo que sale del mezclador 1 y que va a parar al tanque 2 y lo que sale y va a parar al tanque 3. Entonces vamos a tener el caudal 0,1 por la concentración 0,1, que es la alimentación externa, más el caudal 3,1 por la concentración del mezclador 3, igual a el caudal 1,2 por la concentración de 1, más el caudal 1,5 por la concentración del mezclador 1. De esa forma, para todos los mezcladores podemos hacer exactamente la misma consideración. Por lo tanto, el sistema queda expresado como justamente como un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, donde lo que necesitamos averiguar son las concentraciones para cada uno de los mezcladores. Como siempre recomendamos, primero trabajando con papel y lápiz podemos escribir cada una de estas ecuaciones, agrupando y ordenando las incógnitas, multiplicando por 0 las incógnitas que no están, como siempre que expresamos, digamos, una ecuación, y igualándolos a un término independiente, que en el caso del primer tanque y el tercer tanque va a tener un valor y en el resto de los tanques nos va a quedar igual a 0. De esa forma podemos expresar un sistema de mezcladores como un producto entre una matriz y un vector que nos da como resultado otro vector. De esa forma tenemos la matriz de coeficientes multiplicada por este vector de concentraciones que es igual al vector de carga. Toda esta información más detallada la pueden encontrar en el trabajo práctico. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este problema para Octave. Obtenemos los resultados que podemos ver en el práctico y aquí en pantalla, y luego vamos a resolver los 3 incisos que nos presenta el ejercicio. De nuevo les recomiendo a todos que antes de empezar a trabajar en Octave tengan a mano a papel y lápiz las matrices, comprendan primero cómo se obtienen, trabajen a mano y luego venimos a Octave y escribimos lo que nosotros queremos calcular. Vamos a empezar entonces con la matriz de coeficientes. Como es una matriz larga, nos conviene ir poniendo cada una de las filas en una línea separada. Entonces vamos a empezar. (601, 3). Fíjense que Octave directamente cuando ya hemos indentado una de las líneas sigue indentando las demás.
Es decir, que sigue respetando el nivel que le hemos dado para que se vean, para que esté más ordenada la información. Aquí vamos a tener un problema. Y la última fila. Entonces, si nosotros ejecutamos el script, vamos a tener la matriz de coeficientes exactamente como la tenemos en el trabajo práctico. Luego escribimos nuestro vector de carga. Ese sí lo podemos hacer en una sola línea. Y finalmente, como el profesor de teoría comentaba en la clase 2A, que ustedes, bueno, tienen las filminas y también tienen la explicación en video, resolvemos el sistema haciendo una operación análoga a multiplicar la inversa de A, que sería mediante este operador. Pueden encontrar más información en la clase de teoría. De esa forma se resuelve, podemos ver que cuando lo ejecutamos obtenemos ese vector C de la misma forma, con los mismos resultados que están en el práctico. Vamos a seguir con la resolución entonces de los demás incisos. Entonces, el inciso que sigue nos pide obtener el patrón de esparcidad para la inversa de A cuando consideramos un valor de umbral del valor absoluto de 0.02. Como dice el ejercicio, la explicación de la teoría del ejercicio, nos dice que es posible utilizar un filtro para poner a cero ciertos valores. Por ejemplo, en caso de que no deseemos considerar valores menores a un cierto umbral. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Entonces, si nosotros queremos ver el patrón de esparcidad, empezamos, bueno, vamos a nombrar ahí a la inversa de A para trabajar directamente con la inversa. Y podemos hacer dos cosas. Primero podemos ver el patrón de esparcidad si consideramos los valores que están dentro de ese umbral. Es decir, qué valores están en el intervalo entre menos 0.02 y 0.02. A pesar de que no es lo que nos pide el ejercicio, podemos hacerlo igual para practicar y para poder ver cuántos valores están en ese intervalo. Entonces, siempre que queremos ver un patrón de esparcidad, usamos SPY. Y luego le damos a decir, bueno, que el valor absoluto de la inversa de A sea menor o igual a nuestro valor de umbral. Y de esa forma cumplimos con la condición que estamos poniendo, ¿no? Si nosotros ejecutamos el script, podemos ver entonces ese patrón. Es mucho más fácil de ver si agregamos la grilla. De esa forma podemos ver que hay muchos valores que están en ese intervalo, pero muchos de estos son cero, porque si recuerdan la inversa tenía varios ceros, especialmente en estas dos columnas, ¿no? Las columnas del reactor 4 y el reactor 5. Podemos entonces hacer, digamos, lo que nos está pidiendo el ejercicio y es considerar nuestra inversa sin contar los valores que se encuentran en el intervalo de umbral, que serían los valores más cercanos a cero, ¿no? Es que estamos tratando de desechar esos valores muy pequeños. ¿Sí? Es exactamente igual. Podemos obtener el patrón de esparcidad y ver cómo quedó nuestra inversa, ¿no? Ahora, si nosotros queremos compararla, lo más interesante de hacer esto es poder compararla con la inversa original. Entonces le vamos a decir, bueno, esta es la figura 2 y como figura 1 vamos a expresar el patrón de esparcidad de nuestra inversa original. Bueno, le vamos a agregar la grilla para que sea más fácil de ver. Lo mismo en la segunda. Y al ejecutar el script podemos ver las dos y comparar. Si nosotros vemos nuestra inversa original, cambios en las concentraciones de los primeros 3 reactores tenían consecuencias sobre todos los reactores que tenemos en el sistema.
Esto ha cambiado, fíjense que ahora cambios en la concentración del reactor 3 solo tienen consecuencias sobre el reactor 4, no consideramos el 3 porque son cambios sobre el mismo, y en el reactor 1 vamos a ver que tiene incidencia en todos los reactores salvo en el reactor 3, que eso no ocurría anteriormente. ¿No? En el reactor 2 ocurre algo parecido con el 1, y de esa forma vemos que ha cambiado nuestra matriz. Lo que quiere decir que posiblemente cambien nuestras concentraciones y es lo que vamos a hacer en el ejercicio siguiente. Entonces vamos a recalcular nuestras concentraciones con nuestra nueva inversa. Primero, antes de poder calcular las nuevas concentraciones, tenemos que redefinir nuestra inversa modificada, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo hacemos esto? Le vamos a decir, bueno, ¿se acuerdan que cuando nosotros usábamos una matriz y ponemos estos paréntesis, lo que hacemos es seleccionar valores dentro de nuestra matriz? Entonces le vamos a decir, bueno, que seleccione aquellos valores tal que el valor absoluto de esta matriz sea menor o igual a 0.02. Y esos valores que ha seleccionado, que los iguale a 0. De esa forma, cuando nosotros ejecutemos, vamos a obtener una nueva matriz. Vamos a cerrar las imágenes. Vamos a obtener una nueva matriz inversa. Fíjense que el valor absoluto de estos valores no es menor a 0.02, que es la condición que le hemos dado para seleccionar los distintos elementos. Y ahora podemos calcular nuevamente las concentraciones, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que ya estamos trabajando con la inversa, entonces no lo resolvemos igual que como hicimos lo anterior. En lugar de hacer esta operación, multiplicamos directamente por la inversa. Entonces, C le vamos a poner C-2, va a ser igual a nuestra inversa de A, que es la modificada, por B. Y podemos ver que entonces, ustedes tienen los valores en el práctico, pero si quieren pueden descomentar esto. A ver, vamos a, perdón, descomentar no, eliminar el punto y coma. Y pueden comparar C y C2. Ahora vamos a ejecutar de nuevo. Y ahí podemos ver, ¿no?, cómo han cambiado los valores. Muy bien, entonces, ¿cómo comparamos porcentualmente la variación? Bueno, esto es por definición cómo se considera, pero se hace dividiendo la variación sobre el valor original. Como nosotros estamos trabajando con vectores, lo podemos hacer de una forma parecida como calculamos el vector concentraciones. Entonces vamos a estar haciendo bajo 2. Lo podemos escribir de esta forma. Vamos a ir poniendo punto y coma para que no nos salga todo junto. Y si ejecutamos el script, vemos cómo han variado. El primer valor se ha reducido un 26%, el segundo valor también, el tercero un 4,95%, el tercero quedó constante, fíjense que lo podemos ver en la salida anterior, y el último también varió un 26%. Entonces de esa forma vemos que a pesar de que nosotros hayamos eliminado variaciones muy pequeñas, porque fíjense que son valores muy cercanos a cero, nuestro sistema es muy sensible a las variaciones que tenemos en los distintos reactores. Salvo, fíjense que el 4 no varía porque el 4 recibe alimentación de todos los demás y no tiene relación con el resto. Fíjense, esto también lo podemos hacer
de esta forma, ¿no? Yo les mostré cómo se hacía cómo se hacía de otra manera, pero esta sería, digamos, la definición más transparente. La variación dividido el valor original. Es muy importante este punto porque nosotros estamos haciendo la división elemento a elemento, ¿no? Entonces sería el primer elemento, lo vamos a dividir por el elemento original. Y de esa forma obtenemos la variación porcentual. Y el tercer y último inciso nos pide recalcular considerando que le sumamos un 10% a la primera entrada, que sería igual, si nosotros tenemos la entrada, nuestro caudal es de 5, tenemos que sumarle un 10%, así que sería de 5,5 por la concentración inicial. Quiere decir que nuestro vector de carga va a quedar como 55, le vamos a poner V2 porque es nuestro nuevo vector de carga. Muy bien. Y ahora, bueno, recalculamos. Y obtenemos nuestras nuevas concentraciones. La interpretación se la dejamos a cada uno de ustedes. Y eso sería todo por este ejercicio. Nos vemos en el próximo video con algún otro ejercicio del trabajo práctico 3.